Shalom, shalom, bendiciones, que el Eterno les bendiga. ¿Cómo están, mis amados, mis amadas, en este tiempo nuevo para compartir con ustedes, con cada uno de ustedes? Qué bueno poder estar una vez más. Bienvenidos a aquellos que nos ven por primera vez. Yo soy Hepzibah Doldán, estoy desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo desde Casa Bethlehem. Damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos ven por primera vez. Qué bueno que podemos contactarnos, qué bueno que podemos conocernos, amén. Y quiero hoy que podamos interactuar, amén. Me voy a poner aquí los auriculares, así se escucha un poco mejor. Y quería decirte que hoy puedes interactuar. Vamos a hablar distintos temas, diversos temas, algunos controversiales, por cierto, pero vamos a estar haciendo una interacción si tú tienes dudas, si tienes preguntas, algún tipo de comentario, siempre y cuando dentro del marco de respeto, amén, que no se transforme en un debate, no es la idea, pero poder estar así interactuando, amén. Quiero dar la bienvenida a las hermanas y los hermanos que nos están viendo, bendiciones, allí está nuestro hermano Noah, está también la hermana Zulma, Lilian, Marta también, shalom, shalom, bienvenidos. Les animo a que puedan estar compartiendo este tiempo que vamos a estar hablando de temas tan importantes y que muy poco se nombra, muy poco se habla. Nosotros estamos haciendo este programa, esas transmisiones donde el Padre nos viene hablando en serie, haciendo una serie. Comenzamos desde Levántate y Resplandece, nos estuvo hablando de la armadura de Elohim, nos estuvo hablando de posicionarnos, de ponernos firmes, de no distraernos, de despertar. Nos habló de muchos temas muy importantes, de sumergirnos en el bautismo del Ruach HaKodesh. Nos habló de no estar en hiperactividad, de estar quietos y conocerle a Él, ir al lugar secreto de su presencia, donde podemos conocerle en forma experimental, no solamente en forma de letra. Y te animo que si tú no has visto esos videos, puedas ir al muro que estás allí viendo, y también tú puedes verlo allí en YouTube, en nuestro canal de Casa Bethlehem. Te animo que si no los conoces, el de Casa Bethlehem y ven y postrémonos, puedas allí darte una vuelta y allí suscribirte, tocar la campanita para que te pueda informar cuando subimos nuevo material. Y hoy vamos a hablar de algo que es tan importante como la vida que está en la sangre y a la vez la sangre que está en la vida. Vamos a orar, ¿qué les parece para comenzar? Padre, te bendecimos, te damos toda raba a ti. Gracias, Padre, porque una vez más podemos estar compartiendo de tu palabra. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos y hermanas que han de estar escuchando tu mensaje, Padre, lo que tú has volcado a tu sierva para poder ministrar de tu palabra hoy. Te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, que seas tú por mí, en mí, a través de mí, y que este mensaje llegue a los corazones de quienes tengan que llegar, Padre, y alumbre los ojos, Padre, y sea de atalaya, Padre, tu mensaje para despertar, para alertar, para alumbrar, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, glorifica tu nombre, Padre, en esta tarde, en este tiempo. Gracias, Abba. Amén y amén, amén. Aleluya. Vamos a ir a Levítico 17. Vamos a tocar distintos temas, como te dije, que tienen que ver con la vida en la sangre. Y vamos a ir a Levítico 17, versículos 10 y 14. Vamos a ir allí. Amén, aleluya. Dice así: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, para hacer expiación. Por tanto dije a los hijos de Israel: ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre vosotros.
Aquí hay un texto que está en Levítico 17, el que acabamos de leer. Vamos a ir también a Deuteronomio 12, 20 y 25. Te quiero ir llevando por la Torá. Vamos a Deuteronomio 12, 20 y 25. Y dice, cuando Yuhedbajei tu Elohim haya extendido tus fronteras como te ha prometido y tú digas comeré carne porque deseas comer carne, entonces podrás comer carne, toda la que desees. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. No la comerás, la derramarás como agua sobre la tierra. No la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo que es justo delante de Yuhedbajei. Otro texto, en Levítico también, 7, 26 y 27. Te estoy dando estos textos a modo de introducción, amén. Dice, y no comeréis sangre ni de ave ni de animal en ningún lugar que habitaréis. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será cortada de entre su pueblo. Aquí podemos ver en la Torá que hay un estatuto, que hay un mandamiento, que hay una instrucción. Y es muy sencillo lo que habla, es que ninguna persona comerá sangre. Cuando nosotros entramos por las sendas antiguas, cruzamos y comenzamos a conocer la verdad de la Torá, vimos que en Levítico 11 se habla de los animales puros e impuros. Empezamos a investigar un poquito de qué se trataba y pudimos ver que había cosas que estaban diseñadas no para alimento. Ahora, yendo más en profundidad, yendo más en detalle, podemos ver que Adonai aquí nos habla de no comer sangre. Cuando se habla de sangre, aquí por ejemplo en la Argentina se suele comer morcilla, que es como si fuese una salchicha o un, no sé cómo decir, como un embutido que está lleno de sangre, es totalmente sangre y eso se come junto con el asado. Yo no sé en tu país, déjame allí en los comentarios si hay algo parecido a eso, pero podemos ver que desde comienzo ya el mundo hace totalmente lo contrario y lo anti-Torá que puede haber. Está prohibido comer la sangre, porque en la sangre está la vida. Amén. En la sangre está la vida. Nos habla Adonai que aquella persona que coma de cualquier manera sangre será cortada del pueblo y será declarada injusta delante de Adonai. Podemos ver un caso en las Escrituras, un caso muy extremo, en 1 Samuel 14, 31-34, dice así: aquel día después de herir a los filisteos desde Micmax hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl diciendo: he aquí el pueblo está pecando contra Adonai, comiendo carne con sangre. Y él dijo: habéis obrado infielmente, tráiganme hoy una piedra grande. Allí Saúl se da cuenta de lo que el pueblo ha hecho. El pueblo estaba hambriento, estaba cansado, y el pueblo directamente se lanzó como a una forma bestial sobre esos bueyes, sobre esas ovejas, sobre esos becerros, y dice, los mataron en el suelo y hasta, no dice que los hayan cocinado, hasta los comieron crudos. Dice, y el pueblo comió con la sangre. Ahora, es interesante porque aquí no solamente habla de la morcilla en sí, como yo les decía, que es una comida que es totalmente hecha con sangre. Allí vamos a ver los hermanos que están comentando. Noé dice, en México, moronga se llama. En Perú comen sangrecita, tremendo.
Y en Puerto Rico igual, se llama igual, morcilla. Tremendo, ¿no? Como el mundo hace totalmente lo contrario a lo que Adonai dice. Y tiene que ver con todo lo que es antihigiénico también y humano sería, ¿no? Porque podemos ver aquí cómo fue algo bestial y cómo el pueblo peca, y Saúl lo dice, el pueblo está pecando contra Adonai por comer carne con sangre. Entonces, hermanos, tenemos que desangrar cuando nosotros compramos carne. En algunos países hay un proceso de desangrado que es kosher. En la Argentina, por ejemplo, hay un proceso de desangrado que es kosher. En otros países no. En otros países la forma en que matan al animalito es de ahogado y no es desangrado bien. Entonces los hermanos no pueden comer. Pero más allá de cómo está hecho en el hecho de matar al animal y cómo lo hacen, el desangrado, nosotros no lo vemos. Entonces, particularmente cuando yo compro carne, ya sea de res o de pollo, lo que hago es colocarla en agua con sal y le hago un proceso de espera 5 o 10 minutos, vuelco esa agua, le vuelvo a colocar nuevamente y la lavo la carne y la lavo con sal. Entonces se ve cómo se desangra y cómo la carne pierde eso rojo que es la sangre, ¿sí? Por una cuestión de conciencia y por una cuestión de lo que estamos leyendo, amén. Poder hacerlo, tomarlo como un hábito dentro de la cocina, hacer ese proceso de desangrado y de limpieza de la sangre de res o de la sangre de pollo es muy importante, amén. Porque nos habla la palabra de no comer ahogado, ni sangre, ni de morcilla, ni de carne con sangre, ¿sí? Vamos a ir a Hechos 15, 19 y 20. Aquí los apóstoles están diciendo para los nuevitos qué hacer. Y dice, por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se están convirtiendo a Adonai, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Este era lo base que ellos tenían que hablar a los nuevitos para que no coman carne con sangre, y entre otras cosas que allí acabo de nombrar. Entonces, primer punto, tener en conciencia de que la vida de ese animal está en la sangre y que nosotros no tenemos el permiso de Adonai de comer carne con sangre, sino que hay que desangrar, ¿sí? Vamos a continuar este tema de la sangre, vamos a continuar este tema y vamos a ir a otro tema muy, muy importante. Pero antes de ir a ese tema, yo quiero saludar a los hermanos, a las hermanas que están con nosotros. Está la hermana Yael, la hermana Malena, shalom, shalom, bendiciones, bienvenidas. Queremos saber desde dónde nos estás mirando. Aquí estoy con el celular para ver tus comentarios. Te animo a que podamos interactuar. Si tienes alguna duda con respecto a esto, para pasar luego a otro tema, si quieres hacer un comentario o tienes alguna duda, aquí estamos con el celular para ver cuáles son tus dudas y con la ayuda de Adonai poder contestarte. Y allí está también la hermana Dorcas. Shalom, shalom, bienvenida Dorcas. Qué bueno que podemos estar y les animo a aquellos que no han compartido, que puedan ayudarme a compartir, porque esto es Torá y cada uno de nosotros tiene ese privilegio de poder extender la palabra de Adonai allí en sus redes sociales. Si tienen grupos, también pueden hacerlo. Es importante que
extendamos entre todos el reino de Adonai, amén, y la verdad de su Torah, que nos hace libres, amén, aleluya, aleluya. Vamos a continuar entonces. No sé si hay alguna duda, quiero dar tiempo allí a los hermanos. Amén, amén. Allí la hermana Marta dice, Shalom, Shalom desde Maryland, Estados Unidos, Shalom, Shalom, amada. Está la hermana Yael desde México, Shalom, Shalom, bienvenidas. Y vamos a hablar sobre algo muy importante que es el tema de la nidá, el tema de las relaciones sexuales en el periodo de nidá y de los fluidos del cuerpo que tienen que ver también con el tema de la sangre. Vamos a ver en el libro de Levítico, capítulo 15, vamos a ir allí a Levítico 15, versículos 1 al 3, y dice así la palabra de Adonai. Habló Yuhel a Moisés y a Aarón diciendo, hablen a los hijos de Israel y díganle, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, que su cuerpo se destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. El versículo 19 dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre, o sea, de su periodo menstrual. El versículo 19 del capítulo 18 dice así, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. El versículo 28 del capítulo 15 dice, y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días y después será limpia. El capítulo 12, versículo 1 dice, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda por 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de la purificación. Y si diere a luz una hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Amén. Podemos ver aquí que hay un periodo en el cual vamos a hablar sobre todo del periodo de la nidá, que es el periodo de la mujer durante su menstruación, que tiene que ver justamente, nidá significa lo que sería apartada, impura, ¿sí? No es que la mujer esté impura, sino que está en un periodo de impureza, ¿sí? Es un periodo de impureza porque ella está derramando sangre que son desechos del cuerpo, porque esa sangre iba a formar parte de lo que es la placenta, de lo que es el útero, para cobijar un bebé. Pero como ella no quedó embarazada, entonces todo eso se tiene que desprender y son desechos, es sangre de desecho, es sangre en descomposición. Entonces esa sangre es en sí muerte, porque esa sangre iba a dar vida, pero no dio vida. Entonces es una sangre que tiene que ver con justamente la impureza. Por eso cuando ustedes leen el libro de Levítico, viene hablando de cuando alguien toca un animalito que está muerto, cuando toca algún cadáver, todo lo que tiene que ver con algo que tenga que ver con muerte, la persona queda impura por un tiempo. Entonces ahora en Yeshua, obviamente no es necesario, porque aparte no hay templo, hacer sacrificios o ofrendas, sino que Yeshua ya lo hizo. Amén. No es necesario el tema en detalle de que quede impura la cama y todo eso, ya no, porque en Yeshua ya no es más así.
Pero sí, en cuanto al periodo nidá, es muy importante, hermanas. Cuando yo le pregunté al Padre este mensaje, ¿cuál era el mensaje para este jueves? El Padre me enfatizó mucho en esto del periodo nidá. Porque, amados y amadas, me voy a dirigir a los dos, la vida está en la sangre. Si nosotros, sabiendo, y si no lo sabíamos, ahora lo estamos sabiendo, que en el periodo donde la mujer está menstruando y luego de que termina el periodo menstrual, tiene que esperar, aquí lo hemos leído, 7 días más. Te lo voy a leer, Levítico 15, 28. Te lo quiero enfatizar porque aquí hay enseñanzas que están mal enseñadas con respecto al periodo nidá. Algunas hermanas no tenían ni idea de todo esto, otras hermanas ya tenían idea, pero lo estaban haciendo mal. Entonces lo quiero aclarar con la palabra. Amén. Dice en Levítico 15, 28, y cuando fuere libre de su flujo, o sea, cuando cumplidos esos días de menstruación, que generalmente son 7 hasta el último así goteo, contará 7 días y después de esos 7 días será limpia. Esto no lo digo yo, lo está diciendo Adonai como instrucción, como mandamiento en Levítico 15, 28. Entonces, la palabra nos habla, no te llegarás a una mujer en ese transcurso mientras ella está nidá, mientras ella está impura, mientras ella se está limpiando en su útero todos los desechos. Porque cuando tú te llegas a una mujer, aunque ya no esté menstruando, pero está en ese proceso de contar 7 días más, que allí es también una limpieza. Se ha comprobado científicamente y médicamente que el útero necesita un proceso de reposo y descanso para eliminar todo lo que es los desechos. Entonces, dejarle ese tiempo, ese margen, primeramente como mandamiento, porque aquel hombre o aquella mujer que tiene menstruación y tiene relaciones sexuales en ese periodo, y aún luego, te repito, esperando esos 7 días, o sea, dentro del proceso de esos 14 días, y se llega a su esposo, o su esposo se llega a su esposa, están rompiendo una instrucción, un mandamiento, están pecando. Y es un pecado de muerte, es un pecado que te pacta con la muerte. Suena fuerte, pero es así. Cuando nosotros estamos tocando este tema de la vida está en la sangre, la vida está en la sangre que es pura. Pero cuando la sangre es impura y Adonai dice no vas a comer carne con sangre, vas a desangrarla. No puedes comer sangre. Y no puedes llegarte a tener relaciones sexuales con una mujer en periodo de nidá. Aunque ya no esté sangrando, te repito, contará 7 días más para estar limpia. Es un proceso y no hay que romper ni adelantar los tiempos porque es pecado de muerte. Lo mismo cuando dice la palabra aquí de el hombre. Ustedes pueden leer, continuar leyendo si quieren, luego Levítico 12 que les leí, cuando una mujer está embarazada y concibe un varón, una niña. Cualquier duda me pueden preguntar. Pero es importante que entendamos. Y dentro de ese periodo,
ahora vamos a ir al tema de los varones, pero me faltó decir, hay hermanas que dicen, bueno, pero yo tengo que hacer un ritual de purificación, una mikveh, un baño ritual cuando yo termino ese periodo. Bueno, en realidad no es necesario, porque ya Yeshua te limpió, te lavó, ¿sí? No hay que hacer ningún tipo de ritualismo, no hay que hacer ningún tipo de ritual para terminar ningún periodo de mikveh. Amén. Vamos a ver, aquí la hermana Yael dice, sabía que no se debe tener intimidad con menstruación, pero desconocía todo lo que estás explicando, hermana. Gracias por esta enseñanza. Gloria a Adonai. Amén, amén. Gracias a todos aquellos que están compartiendo. Es muy importante esto de la vida que está en la sangre. Es muy importante porque el pueblo de Israel, nosotros estamos pecando y nos estamos ligando a muerte y tenemos que estar libres. Tenemos que estar libres de todo pacto. Estamos pactando, hermanos, hermanas. Estamos abriendo derecho legal a espíritus de muerte que vienen a través de depresión, de desánimo, de muerte espiritual, de apostasía, de confusión, a través de opresión, a través de enfermedades. ¿Cuántas enfermedades hay de transmisión sexual? Porque se llegan en periodo de nidá. Cánceres de útero. ¿Cuántas cosas? Porque el Padre nos creó y Él sabe cómo nos creó. Pero la paga del pecado es muerte. Entonces el Padre, yo sé que es un mensaje bastante fuerte lo que estoy diciendo, pero hermanos, como atalaya no puedo dibujar el mensaje, ni lo puedo adornar. Yo como atalaya tengo que decirte como el Padre me lo ha hablado a mí. Y el Padre cuando tiene que ser fuerte, porque es algo de vida o muerte, hay que hacerlo. Cuando nosotros hablamos en cuanto a las relaciones sexuales en periodo nidá, también tenemos que hablar de el tema de los hombres, porque los hombres también está prohibido que el hombre eyacule fuera de la mujer. Está prohibido. Es el pecado de Onán. Onán eran dos hermanos, un hermano muere y Onán tenía que llegarse a la viuda para proseguir la generación de su hermano. En la ley está escrito que el primogénito de Onán con esta viuda iba a ser de ese hermano muerto. Entonces Onán no quería y lo que él hacía era llegarse a esa mujer, pero eyacular fuera. Eso le produjo muerte, juicio de Adonai. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que lo que es programación familiar, esto sería otro tema aparte, no quiero extenderme en esto porque es otro tema para tratar en otro día cuando el Padre me lo indique, pero la planificación familiar con métodos anticonceptivos, el hecho de preservativos, todo eso, hermanos, el tema de la masturbación, todo eso es pecado y es pecado de muerte. ¿Por qué? Porque en el semen hay células que se llaman espermatozoides que dan vida, que cuando se une al óvulo de la mujer produce vida. Entonces, si se echa por tierra o fuera de la mujer, fuera de la vagina de la mujer, porque esto es, ya te digo, es extenso, porque se puede tener eyaculación no en la vagina, pero eso es lo mismo que echar por tierra.
es pecado, porque ese fluido fue creado para dar vida y ser vertido en un solo lugar, para dar vida, donde está el útero, donde está la vagina de la mujer y el útero. Hermanos, esto no se habla, y hay tantas cosas, tantas aberraciones, y no lo digo a modo de juicio, sino a modo de tomar conciencia. Ya creo que estamos maduros para hablar las cosas sin tapujos y para decir las cosas como son, para no seguir pecando y no seguir encubriendo el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, y lo que el Padre quiere hablarnos es que no tenemos que vivir más en ignorancia, no tenemos que vivir más encubriendo los pecados o mirando para otro lado diciendo no pasa nada, Elohim entiende. Creo que si el Padre nos habla hoy de esta manera es porque ya no entiende, sino que Él quiere que volvamos en Teshuvá, que nos arrepintamos, que realmente tengamos una vida limpia delante de Él. A Él de nada sirve que pongamos una linda mesa en Shabbat, que guardemos toda la liturgia, que estudiemos Torá, pero que no haya un cambio de vida, una santificación, una limpieza de vida. No sirve de nada que en el día a día comamos mal, tengamos relaciones que no son permitidas y hacer como que nada pasa. Vamos a seguir un poquito más. Dice en Levítico 20:18, si un hombre se acostare con una mujer que es nidá y descubre su desnudez, ambos serán aislados de su comunidad. La prohibición del contacto sexual entre un hombre y una mujer en el periodo nidá está considerado como una de las más serias. Y esto lo expresa también el profeta Ezequiel, allí en Ezequiel 18, versículos 5 y 6, y dice: si un hombre es virtuoso y cumple con actos de justicia y caridad, él no profanará a la mujer de su vecino, ni se acercará a una mujer nidá. Es decir, que el profeta considera que la relación sexual de un hombre con una mujer nidá es similar a un acto de relación sexual con una mujer casada, es decir, un acto de adulterio. Hermanos, comparte este mensaje, comparte este mensaje. Esto es serio, esto es muy serio. Ya no tenemos que estar jugando, ni tenemos que estar solamente comiendo o tomando leche espiritual, sino que tenemos que ir por alimento más sustancioso. Adonai está hablando que hay muchos pecados ocultos, y te voy a nombrar algunos, te repito, no a modo de juicio, sino a modo que tomemos conciencia y que volvamos a Él en Teshuvá, que nos arrepintamos y giremos nuestro rostro porque le hemos dado la espalda a Adonai. Estos pecados que el Padre me habló en lo personal para compartírtelo, Él hizo una lista y me la dictó. Tienen que ver con ligarse a espíritus de muerte. Y te repito, lamentablemente no se habla de esto, pero es tan necesario, porque hay pecados ocultos, porque hay pecados de abortos, hay pecados de abortos en medio del pueblo. No estamos hablando de
aquel de allá, del vecino de la esquina, de la vecina de enfrente. No, estamos hablando de los que estamos de este lado, que hemos cruzado. Aún de este lado hay pecados ocultos de abortos. Hay relaciones sexuales en tiempos de nidá, aún entre los líderes. Hay derramamiento de semen en tierra, como Onam, que es vida derramada. Hay relaciones sexuales de adulterio, que es muerte espiritual y del matrimonio, porque en esa unidad los fluidos se mezclan y hay un derramamiento de esos fluidos. Hay mucho derramamiento, me decía el Padre, de sangre y células de vida. Hay mucho derramamiento de sangre y células de vida. Una cosa es la sangre pura, que es la sangre de nuestro Mashiach, que nos da vida, y hemos obtenido vida por esa sangre. Y otra es la sangre impura, esa sangre que se está derramando y que es muerte, acarrea muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si has cometido alguno de estos pecados como aborto, relaciones sexuales en tiempo de nidá, derramamiento de semen en tierra o fuera de la vagina de la mujer, relaciones sexuales de adulterio. Si en alguna situación has comido carne con sangre, es tiempo de pedirle perdón al Padre, aunque lo hayas hecho hace muchísimo tiempo. Tu nefesh, tu ser, se liga a espíritus de muerte. Tienes que soltarte, tienes que cortar en el nombre de Yeshua, desligarte de eso, renunciar, pedirle perdón al Padre y decir, yo me desligo y me desato y corto y cierro la puerta a todo espíritu de muerte que le di derecho legal sobre mi vida. Y en el nombre de Yeshua no le doy más lugar y lo echo fuera de mi vida. Tienes que hacer todo eso. Tienes que hacerlo. Vamos a saludar aquí a los hermanos. Shalom, shalom. Ahí está el hermano Jorge Eliezer de la Cruz Montero. Shalom, dice, mi hermana no sabía eso, ignoro muchas cosas. Que el Eterno me ilumine. Amén, hermano, amén. Bienvenido. Está la hermana Lorena Rodríguez, Mayra Peña. Shalom, shalom, bendiciones. Bienvenidos. Les animo a que puedan estar compartiendo este mensaje. Allí también hemos puesto a su disposición el hecho de poder ayudarnos con estrellas. Si ustedes les surge en su corazón el hecho de hacer un donativo a través de las estrellas, muy agradecida por eso. Creo que el Padre está obrando en cada uno de nosotros y tenemos que ser agradecidos por su palabra, por su verdad que nos hace libres. Amén. Aleluya. Vamos a continuar en cuanto a la sangre, que la vida está en la sangre. Hemos hablado en un comienzo sobre no comer carne con sangre. Luego hablamos de no tener relaciones sexuales en cuanto al tiempo del periodo de la mujer en menstruación, del llamado periodo nidá. Y ahora vamos a hablar del pacto que es por medio de la sangre. Y vamos a hablar de la circuncisión. Vamos a hablar de la circuncisión. Este es un tema también bastante controversial, por cierto. Pero yo te quiero leer, vamos a ir leyendo versículos
en cuanto a esto que estamos viendo de que todo pacto es por medio de sangre. Y esto incluso los del reino de las tinieblas lo saben y hacen pactos de sangre. Entonces, vamos a ver en Romanos 3:25, y dice así: a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos está hablando de Yeshua, que su sangre es propiciatoria para manifestar su justicia y limpiarnos de todo pecado. Aleluya. Esa es la sangre de Yeshua que nos limpia de todo pecado. En Hebreos 9:22 dice: y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón de pecados si no hay un derramar sangre. Por eso, a través de la sangre derramada de Yeshua, es que nosotros somos injertados en el pueblo de Elohim. No necesitamos, vamos a ir al texto. Quiero introducirte a esto porque es algo que tenemos que ir despacio, porque no hay conocimiento de esto. Con lo que yo te voy a decir no es que yo esté a favor o en contra de la circuncisión, ¿sí? Eso es una cuestión de conciencia. Yo no voy a opinar sobre eso, voy a leer lo que dice la palabra y tú puedes allí orar y que el Padre te confirme. Amén. Dice en Romanos 4:9-12, dice así: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Parece un trabalenguas, ahora te lo voy a explicar. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Parece un trabalenguas, pero te lo voy a explicar. Lo que está diciendo es, ¿recuerdas cuando Adonai hace el pacto con Abraham? Y ese pacto no era la circuncisión, sino que el pacto fue cuando él tuvo esa visión. Recuerdas que él se fue a acostar y él tuvo un sueño-visión donde veía que había animales cortados en la mitad y había todo un fuego que pasaba, una antorcha en medio de esos animales cortados y en medio de esa sangre de esos animalitos. Entonces, ese era el pacto. El pacto que hizo Yuhel con Abraham fue ese, de cortar los animales y de sacrificar los animales y de derramar la sangre de esos animales, y que Yeshua mismo pasaba a forma de fuego, de antorcha, en medio, caminando, y ahí se estableció el pacto. En ese momento, Abraham todavía no estaba circuncidado. Estaba el pacto por medio de la fe, porque él creyó y le fue contado por justicia, porque creyó, vino el pacto. Y luego vino la señal. La señal del pacto fue la circuncisión de Abraham. Entonces, la señal del pacto fue, de ese pacto de los animalitos allí, fue la circuncisión. Luego, cuando nosotros venimos a Yeshua, como dice la palabra, que por su sangre nosotros fuimos limpios,
Es a través de la sangre derramada de Yeshua que somos injertados en el pueblo de Elohim. Y entonces no se necesita el derramamiento de sangre de prepucio para formar parte del pueblo, porque eso fue una señal del pacto de Abraham. Ahora, vamos a seguir leyendo esto, porque dice que Abraham fue considerado justo por la fe, por la emuná, esa fe que no es solo creer, sino obedecer. Él obedeció lo que Adonai le dijo y le fue contado por justicia. Entonces recibió la señal de la circuncisión. Esto lo leemos en Romanos 4, 9 al 12. Recibió la señal, ese sello de que él era justo. Ahora, en Yeshua, ese pacto es renovado y ya esa sangre fue derramada una sola vez y para siempre en la cruz, para que nosotros, cuando Yeshua dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada, allí a través de esa sangre es que nosotros entramos a formar parte del pacto y de las promesas, a formar parte de la novia, a formar parte del pueblo escogido. Amén. Es únicamente a través de la sangre de Yeshua. Es a través de su sangre que nosotros, de ese pacto, de ese Brit Hadashah, de ese pacto renovado, es que nosotros podemos y fuimos injertados en el olivo natural de Israel. Aleluya. ¿Y cuál es la señal ahora? La señal de la circuncisión de nuestro corazón. Vamos a leer algunos textos que confirman que la sangre de Yeshua es la que nos da vida y la sangre de Yeshua es la que nos injertó, la que nos hizo ser parte del pueblo, que no necesitamos, que los hombres no necesitan. Si lo quieren hacer, Baruch Hashem, háganlo. Pero no es un requisito para ser salvo, no es un requisito para ser parte del pueblo de Israel, porque por medio de Yeshua, lo que tú crees y lo que tú creíste que Yeshua hizo por tu vida en redención, y ese derramamiento de sangre es el que te injertó en el olivo natural. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Porque esto es mi sangre que es derramada para el perdón de los pecados. En Romanos 3:30 dice, porque en verdad Elohim es uno, el cual justificará en virtud de la emuná a los circuncisos por medio de la fe a los incircuncisos. Es por medio de la fe a unos y a otros, a los circuncidados y a los no circuncidados. Él nos justifica por medio de la emuná, de la fe obediente. Amén. En Deuteronomio 30:6 dice además, Adonai tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, a fin de que vivas. En Jeremías 4:4 te voy lanzando versículos porque la palabra es la que rompe la piedra. La palabra es la que pega como martillo. Amén. La palabra es la que nos alumbra, ¿sí? No es lo que yo digo, te estoy leyendo palabra. Elohim, tu Adonai tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que hagas el Shema y ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu nefesh, con todo tu ser, para que vivas. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos para Adonai y quitad el prepucio de vuestros corazones. Romanos 2:28 y 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, para alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Elohim.
Romanos 2, 25 al 27 dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si un incircunciso cumple los requisitos de la Torá, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la Torá, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la Torá y eres circuncidado, eres transgresor de la Torá. No tiene nada que ver lo físico, ¿sí? En 1 Corintios 7, 19 dice, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Elohim. Y por último, en Gálatas 5, 6 dice, porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Aleluya. La fe que obra por amor, el cumplimiento de la Torá, el amor. Aquí la hermana Yael nos está preguntando, a ver, vamos a detenernos un poquito. Quiero saludar, también está con nosotros la hermana Eunice. Shalom, shalom, bendiciones desde Chiapas, México, shalom. Está la hermana Maggie, shalom, allí desde Alemania, bendiciones, bienvenida. La hermana Sara Solís, el hermano Iván, shalom, bendiciones. Qué bueno que podamos estar juntos, amén. Les animo a que sigan compartiendo este mensaje tan importante que estamos dando. Dice, hermana, la circuncisión es un pacto de Yuhebahei con el padre de la fe, Abraham. Amén, amén. Así es. La pregunta dice, ¿quién decide lo que está abolido o no en la sangre o sacrificio de Yeshua? ¿Acaso el mismo hombre lo decide según sus intereses? No, por supuesto que el hombre no decide. Eso es un decreto de Adonai. Amén, así es. No hay abolición, no está abolido, pero no es para salvación. Por eso es importante que nosotros entendamos que sin derramamiento no hay remisión de pecados y no hay nuevo pacto. Y Yeshua derramó su sangre para remisión de pecados y para que nosotros entremos en ese nuevo pacto. Amén. La palabra aquí fue clara, lo que hemos leído. Cualquier duda pueden también escribirnos. Así es. Entonces podemos ver que el Padre nos habla de la sangre, que la vida está en la sangre, ¿sí? La vida está en la sangre. Nosotros podemos decir, uno puede decir no a la circuncisión, otro sí a la circuncisión, pero no se trata de lo externo, porque como recién leíamos ahí en Romanos, nos habla que una persona puede estar circuncidada, pero no guardar la Torá, y no va a ser salva, porque la emuná obra por amor, por obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nos habla que el hecho de la señal del pacto con Abraham, no me quiero extender mucho acá porque si no me voy a ir un poco de tema, pero es importante que entendamos que en ese tiempo Yeshua no había venido para remitir los pecados, para entrar en pacto. Ahora la sangre de Yeshua nos limpia y nos hace entrar en pacto con Él. Nosotros no entramos, o los hombres no entran en pacto por medio de la circuncisión. No se entra en pacto por medio de la circuncisión, sino por medio de la sangre de Yeshua se entra en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, con la circuncisión del corazón. En la circuncisión del corazón. Con esto no quiere decir que no se pueden circuncidar o que está mal. Lo pueden hacer, pero tomando conciencia, teniendo conciencia que no es para salvación. Y de esto se ha hablado desde el Concilio de Antioquía, en el libro de los Hechos. Era el debate top de todos los tiempos, si la circuncisión servía para ser salvos. Y por eso había muchos judaizantes que querían judaizar
y decían, no, se tienen que circuncidar para ser parte del pueblo. Se tienen que circuncidar. Los gentiles que venían, que no estaban circuncidados porque eran gentiles, eran griegos, eran romanos, eran de las iglesias que están allí en Antioquía, en Colosas, bueno, todas las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, en el Brija de allá, eran todo un contingente de ovejitas nuevas que no estaban circuncidados. Entonces, no era algo que tenían que hacer para ingresar como pueblo de Adonai. No lo tenían que hacer para ser salvos, sino que era solo creer en lo que Yeshua había hecho en la cruz y en esa sangre de Yeshua que nos limpia de todo pecado. Como dice "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Ese Cordero de Elohim que fue inmolado y que derramó su sangre. Y a través de su sangre es que nosotros somos limpios. Y a través de su sangre es que entramos en pacto con Adonai. Eso es algo que hubo toda una vida de la historia de la iglesia de debate. Porque los judaizantes decían, no, se tienen que circuncidar. Pero lo importante es que sí se pueden circuncidar. Sí se pueden circuncidar, pero tener conciencia que no es para salvación, sino que es algo que está en cada uno y es algo que lo que el Padre quiere hablar en lo personal. Amén. Lo importante es la circuncisión del corazón. Vamos a continuar. Estamos hablando de que la vida está en la sangre. Estamos hablando de eso. Y nos habla justamente, ahora vamos a hablar de un mandamiento que nos dice de no matarás o no asesinarás. Y ese no asesinarás o no matarás nos habla del homicidio entre hermanos y del homicidio por la Lashon Hará. Vamos a ir a Génesis 9, 4 al 6, y dice así: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo él al hombre. Lo que está diciendo es que si una persona mata a la otra, entonces esa sangre se le va a contar en contra de su vida y también su vida será derramada. Isaías 26, 21 dice: porque aquí Adonai va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Va a llegar un punto en esta historia de la humanidad donde Adonai se pondrá en pie, se levantará de su trono y él va a salir de su lugar para castigar toda iniquidad, y dentro de esa iniquidad dice que la tierra va a exponer la sangre derramada. Ya no va a ocultar más a aquellos que fueron asesinados. Es importante que veamos en lo personal, como hermanos, el tema de la Lashon Hará, el tema de hablar mal. Porque Adonai lo compara justamente el hecho del asesinato con hablar mal, cuando hablamos mal. Mira lo que dice en 1 Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Es tremendo este pasaje, porque para Adonai, cuando aborrecemos a nuestros hermanos, cuando los odiamos, cuando tenemos una sensación de aprehensión hacia un hermano, un rechazo, y hay un odio,
Dice que esa persona en su corazón es una asesina. Está rompiendo uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Y dice la palabra que ningún asesino tiene vida eterna, o sea que acarrea muerte. Y seguimos hablando justamente de no pactar con la muerte. En Romanos 13:9 dice, porque esto, no cometerás adulterio, no asesinarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando hablas y cuando hablamos mal de nuestros hermanos, en calumnias, en injurias, en mentiras, en críticas, en acusaciones, en la yonjara, acarreamos muerte. ¿Por qué? Porque estamos matando la reputación, el nombre de esa otra persona, de tu hermano, de tu hermana. Porque la palabra también nos habla, no darás falso testimonio. Es otro mandamiento. ¿Y cuántas veces escuchamos de mentiras dichas de un hermano o de otro hermano? ¿Cuántas veces vemos las peleas por escrito en comentarios de Facebook? ¿Cuántas veces vemos el odio que hay, la división que hay, el rechazo que hay, la exposición con maldad, con alevosía que hay para hundir al hermano o a la hermana, para asesinar su nombre, para borrarlo? Eso es asesinato. Eso es derramamiento de sangre para Adonai. Él lo ve así. Tenemos que hacer teshuvá y arrepentirnos. Y no permitir, no dejar que en nuestro corazón se gesten malos pensamientos hacia nuestros hermanos, odio, resentimiento, rencor, nada malo, porque la fe obra por el amor, porque si no, en nuestro corazón se va a gestar huevos de áspid, como dice allí en Isaías 29. Mateo dice, el versículo 18 y 19 del capítulo 15, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Hermanos, hoy el Padre nos está hablando. ¿Con quién estamos pactando? Nos pregunta el Padre, ¿con quién pactamos? ¿Con vida o con muerte? ¿Con la sangre de Yeshua en unidad como pueblo, en amor? ¿O en división, en calumnias, en homicidios de la Lashon Hará y físicos también? ¿En abortos, en eutanasias, en raer de congregaciones, hermanos o hermanas, y dejarlos a un costado del camino, agonizando? ¿Cuántas heridas, cuántas laceraciones emocionales, cuántas heridas profundas emocionales, psíquicas, que sangran por dentro, que se gangrenan por dentro y producen muerte en las personas por abusos, por violaciones, por maltratos, por psicopatías, por personas narcisistas dentro del pueblo que maltratan y humillan? Todo eso es homicidio, es derramamiento de sangre, aunque no se vea. Estás matando la vida de la otra persona. Que el Padre nos ayude a andar en luz, como Él está en luz. Porque si nosotros tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Pero si nosotros no tenemos común unión y estamos divididos los unos con los otros, la paga del pecado es muerte y la sangre de Yeshua en pecado deliberado no nos puede ya limpiar. Eso lo dice Hebreos, capítulo 10. Entonces, hermanos, reconsideremos si estamos teniendo derramamiento de sangre, si estamos comiendo comida con sangre, carne con sangre, si estamos teniendo relaciones conyugales o relaciones sexuales prohibidas en periodos nidad, junto con el tema de la menstruación, en el periodo de purificación, si estamos teniendo derramamiento de semen que es vida, si nosotros estamos o hemos cometido abortos, si hemos hecho homicidio, si hemos matado, arrepintámonos, es momento, tenemos que andar en luz, ya no podemos ocultar más. Y si no tienes dónde confesar, si no te alcanza el hecho de confesarle al Padre, busca una persona de confianza, un hermano, una hermana mayor en la emuná, un líder, una líder, quien sea que tú confíes para abrir y confesar eso y que te ayude a liberarte de todo eso. Ya no pactes con la muerte. Y por último, que tiene que ver con la sangre, es la función de la atalaya. Porque déjame leerte lo que dice Ezequiel 33, versículos 1 al 6. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma un hombre de entre ellos y lo pone de atalaya, de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca el shofar y advierte al pueblo, y el que oyere el sonido del shofar no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza, porque oyó el sonido del shofar pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el atalaya ve venir la espada y no toca el shofar, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de la mano del atalaya. Hermanos, cuando el Padre nos llama a atalayar, cuando el Padre nos manda a ser voces de shofar, ay hermano, ay de mí si yo no atalayo, si no te digo lo que está hablando el Padre, ay de mí si yo no cumplo mi función de atalaya en este tiempo, porque si no te alerto de todo esto, tu sangre será demandada a mi vida. Si el Padre te llama a ser atalaya, mi amada, mi amado, a alertar del peligro de muerte por pecado, a avisar que el enemigo está al acecho, a tocar el shofar para despertar al pueblo, hazlo. No te avergüences, hazlo. Porque si no, esa sangre será demandada y te la demandará a tu vida. La vida está en la sangre y en la sangre está la vida. Concluyo con esto. La sangre de Yeshua nos da vida eterna. Aleluya. Por medio de la sangre hay pacto. ¿Con quién estás pactando? Hay muchos pecados ocultos, de abortos, de relaciones sexuales en tiempo de nidad, derramamiento de semen en tierra como Nam, vida derramada, mucho homicidio entre hermanos, mucho derramamiento de sangre y células de vida. La palabra
nos habla: no asesinarás, no darás falso testimonio. Hay pactos de muerte que deben ser rotos en el nombre de Yeshua. Y se comienza la libertad a través del arrepentimiento, a través del teshuvá, del retorno, de volver el rostro a Adonai y que Él te alumbre, que Él nos alumbre, a través de un cambio de vida, de un giro de 180 grados. En el pueblo hay intentos de suicidio, hay palabras de muerte que nos hemos dicho. ¿Cuántas veces se habla de ya no querer vivir más, que deseamos desaparecer, que tantas cosas que se hablan, que ya no tenemos que hablar más? Porque estamos pactando, porque Satanás está al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos darnos el lujo de darle el derecho legal a Satanás para que tome ventaja sobre nosotros. Nosotros tenemos que pactar con la vida a través de la sangre de Yeshua, renunciar y pedir perdón por todo intento de suicidio, por todo deseo de suicidio, por toda declaración de muerte. Nuestras palabras tienen poder. Tenemos que pedir perdón y arrepentirnos como pueblo de los abortos que se suceden. Sí, dentro del pueblo, sí. De las relaciones sexuales prohibidas, sí, lamentablemente. De la lashon hará, del homicidio, del asesinato, de la eutanasia, del hablar mal. Tenemos que entender y pedir perdón y reconocer que la sangre de Yeshua en ese pacto renovado nos limpia de todo pecado. El Padre hoy nos pide que hagamos teshuvá. El Padre nos pide que nos arrepintamos, que vayamos a sus pies. Hay una fuente de aguas para limpiarnos, las aguas del Espíritu, las aguas de la palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de gracia sobre tu vida. Si has escuchado este mensaje o si recién te conectas, te animo a que puedas ver el mensaje completo. Es muy importante. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana el estar a sus pies, pidiéndole perdón, pidiendo que quieres cambiar de vida, que quieres no hacerlo más, que te ayude. Y Él lo hará. Y Él lo hará porque Él envió a su Ruach HaKodesh para que andemos en sus estatutos, en sus mandamientos, dice allí en Ezequiel 36:26, que Él pone un corazón nuevo y derrama su espíritu para ayudarnos a andar en santidad. No dejes pasar. Si has hecho alguno de estos pecados, ve a las aguas en oración y que esas aguas de su Ruach HaKodesh te limpie, que la sangre preciosa de Yeshua te limpie, esa sangre del nuevo pacto que nos da libertad para entrar al lugar del trono de la gracia, para hallar oportuno socorro y favor en este día. Te bendigo, que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga. Quien te habló, Jefsibá, desde Buenos Aires, Argentina. Comparte este mensaje y si quieres también puedes ingresar allí a YouTube, al canal Casa Belegen, donde lo vas a encontrar con subtítulos. Shalom, shalom. Bendiciones.